Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Primer domingo del 8º año de mi iglesia. 7 años, vimos hace 8 días, el fin de semana pasado, un fin de semana que tuvimos un congreso que nos dio luces sobre lo que está por venir. El domingo hablamos sobre lo que está por venir también. Y ahora hablaremos también sobre lo que está por venir. Es un tema en el que muchos nos estamos metiendo porque lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un cambio de época que ni siquiera lo intuíamos a principios del 2020 con la rapidez que llegó. Sí veíamos, sí pensábamos, sentíamos en algunas cosas que iba demasiado rápido el tiempo. Pero incluso las redes sociales, las plataformas se prepararon y se preparaban siempre con una distancia. Yo hablaba a principios del 2020, finales del 2019, que no era el principio de un año, sino de una década. Y decía, hay que saber a dónde vamos y poder trabajar en la brecha. Pero, ¿qué pasó con este fenómeno del COVID-19? Se redujo el tiempo. Esto para Dios no es sorpresa. Esto para Dios es algo que Él tiene en control. Esto que Él sabe que está pasando, Él ya lo tiene. Vimos Eclesiastés 3:15, cuando Eclesiastés 3:15 nos dice que lo que está pasando ya pasó, o lo que ocurrirá ya ocurrió. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que el Señor tiene control de todo, el pasado, el presente y el futuro. Lo que pasa que nosotros, en un tiempo de estos, de cuarentena, de pandemia, normalmente el nivel de incertidumbre ha subido demasiado. Le damos mucho espacio a la duda, le damos mucho espacio al temor, le damos mucho espacio al miedo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nos paralizamos. Nos paralizamos porque no vemos luz al final del túnel. ¿Y sabes cuál es el problema también? Además de lo que tú estás sintiendo, la gente que está a la par tuya. Incluso gente que no esté a la par tuya físicamente, sino que está a la par tuya a través de las redes sociales. Eso es algo que también tenemos que entender. La tecnología nos ha acercado de una manera increíble. Lo hablábamos antes, hablábamos a veces cómo nos mantenemos mucho tiempo en las redes sociales, pero no pensamos que la misma iglesia iba a estar en un tiempo digital 100%. Estamos en un tiempo digital, en un tiempo completamente digital. Antes de esto era presencial con un poquito digital. Algunas iglesias hasta le tenían miedo a lo digital. Le tenían miedo a lo digital. Ahora estamos digital 100% y muchas iglesias que consideraban hasta que las redes sociales eran del diablo, que no teníamos por qué preocuparnos de ellas, los vimos ahora subiéndose a las redes sociales. Lo triste ahora es que muchos están esperando regresar cuando ya puedan abrir su templo, que ese es otro tema. Es lo que está por venir ¿será que lo que está por venir es regresar al templo a hacer lo mismo? ¿Será que van a regresar todos los que llegaban? Esa es una muy buena cosa que hoy domingo tenemos que empezarnos a preguntar. Pero una de las cosas que he venido hablando en lo que está por venir es que tú puedes determinar lo que está por venir. Por ejemplo, si tú siembras ahora, sabes que vas a tener una buena cosecha. Si tú siembras ahora en todos sentidos, sabes que vas a tener una buena cosecha. Pero si tú crees que con acumular ahora y porque estamos en incertidumbre, no le tienes que dar a Dios lo que le tienes que dar, después podemos estar viendo algo que no nos guste. Y tenemos un ejemplo en eso y está muy de la mano del tema de ahora. Saúl perdió el reinado, no perdió un buen trabajo, no perdió algo bueno, un buen carro, no, perdió el reinado de Israel. ¿Sabes por qué? Porque le dio preponderancia al sacrificio y no a la obediencia. Y muchas veces no le gusta a la gente que uno le diga el tema de la obediencia. Mucha gente se molesta cuando uno le habla del tema de la obediencia, pero toda la palabra de Dios nos habla y nos hace preguntarnos por qué es importante la obediencia para Dios. ¿Por qué Samuel le dijo a Saúl que no era lo importante el sacrificio,
sino la obediencia, y que por eso Dios le había quitado la unción y había perdido el reino. Entonces, cuando uno le habla a la gente de que la obediencia a Dios pasa por un hombre, yo lo he dicho muchas veces, pasa por la obediencia a un hombre. ¿Por qué? Si no se obedece a un hombre, a alguien que tú miras, ¿cómo vas a obedecer a alguien que no miras? Este es el tiempo de sembrar. ¿De sembrar qué? En obediencia. Por eso es que es importante, porque nosotros vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis que la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la obediencia. Por ejemplo, la historia de los 10 mandamientos, vemos cuán importante es el tema de la obediencia para Dios a través de los versículos de obediencia. Es increíble. Mire, nosotros se nos olvida que Dios honrará tu obediencia. Dios va a honrar tu obediencia. Y eso a veces se nos olvida. Mira lo que dice Deuteronomios 11, 26 y 28. En resumen, Deuteronomio 11, 26 y 28 dice: obedeced y seréis bendecidos. Desobedeced y serás maldito. Cierto, el pueblo estaba bajo la ley, pero ¿tú crees que el tema de la obediencia ha cambiado respecto a que si vemos desde Génesis hasta Apocalipsis la importancia que le da Dios a la obediencia? No en este tiempo una manera de sembrar es que tú siembres en obediencia, porque si no obedecemos al que miramos, ¿cómo vamos a obedecer al que no? Yo me acuerdo, cuando era niño, a veces uno obedecía y uno quería hacer las cosas como uno quisiera y a veces uno se daba la vuelta. Mira, yo tengo una cicatriz en mi dedo, lo pensaba en la mañana, en mis 2 dedos aquí. Me acuerdo muy bien, 13 de febrero de 1971. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque mi madre murió el 14 de febrero, al día siguiente. Y yo iba corriendo con una botella vacía de vidrio a comprar aceite y me resbalé y caí con y me acuerdo muy bien que me abrí. Pero ¿por qué me refiero? Después mi papá me dijo: no vayas a correr porque está muy resbaloso. No, yo quise hacerlo como yo quería. Me resbalé, caí con la botella así, se rompió la botella, me sangré mucho y encima que me sangré me cayó. Entonces, a veces nosotros queremos hacer el tema de la obediencia a nuestra manera y a veces nos decimos: oiga, ¿y qué pasó con Dios? Y nos olvidamos que está mediatizada tu honra por la obediencia. Y entonces, mira lo que dice, y podemos intuir la definición de obediencia en la Biblia. ¿Qué es la obediencia en la Biblia? Es el concepto general de obediencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y se relaciona con escuchar a una autoridad superior. A una autoridad superior, los hijos a los padres, los trabajadores a los jefes, los discípulos a Jesús, las ovejas al pastor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver? Uno de los términos griegos para obediencia, oye esto, uno de los términos griegos para la obediencia transmite la idea de colocarse bajo el sometimiento de alguien y el mandato de alguien. Otra definición griega para la obediencia en el Nuevo Testamento representa confiar. Uno puede pensar muchas veces: no, es que el liderazgo está mal. Y si pierdes el liderazgo, pierdes la obediencia, pero no te das cuenta que el mal líder no es que esté perdiendo su liderazgo, sino que tú estás perdiendo la bendición al no ponerte, como dice, bajo su mandato. Y un ejemplo de eso lo vemos en David, en la historia del rey David. Él pudo haber matado varias veces al rey Saúl, pero mira cómo honró él la superioridad. Nunca lo mató. ¿Y qué pasó con eso? Él fue obediente a Dios y Dios lo honró a él. Según el diccionario bíblico ilustrado de Holman, una definición sucinta
de la obediencia bíblica es escuchar. Me gusta esta. Dice, escuchar la palabra de Dios y actuar en consecuencia. Dice, yo escucho la palabra y actúo en consecuencia. ¿Qué es la fe? La fe es el oír y el oír la palabra de Dios. Tú oyes. La fe se produce cuando tú obedeces lo que lees, la palabra de Dios. El diccionario bíblico de Ederman dice, oiga, la verdadera audición u obediencia involucra audición física que inspira al oyente y una creencia o confianza que a su vez motiva al oyente a actuar según los deseos del orador. Siempre en la obediencia hay un pedido y alguien que escucha. ¿Qué es el compromiso? Una declaración en el lenguaje que sostengo con acciones. Y si tú declaras que crees en Dios, lo que refleja eso es tu obediencia. Así que la obediencia bíblica a Dios significa simplemente escuchar, si lo podemos resumir, significa simplemente escuchar, confiar, someterse y rendirse a Dios y a su palabra. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podemos ver? Hay algunas razones por las que la obediencia a Dios es importante y los versículos, muchos. Mira, si tú pones obediencia en las distintas versiones, encuentras mucho cómo ser obediente al Padre, y no solo ante el Padre, debes obedecer a las autoridades delegadas por Dios, pastores, líderes, autoridades seculares. Eso demuestra un alto entendimiento de un ser obediente a Dios. Y el problema que tenemos en estos tiempos es, si antes teníamos un poquito de problema en cuanto a la obediencia, por eso te digo, a veces uno habla de obediencia y no gusta que habla de obediencia. Si no venía bien la obediencia, con lo digital se alargó. O si entendiste mucho, se acortó. Pero mira, el primer punto, Jesús nos llama a la obediencia. Primer punto, ¿sabes? El mejor versículo, Juan 14:15. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Por eso el primer punto es, Jesús nos llama a obedecer. Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. En Jesucristo encontramos el modelo perfecto de obediencia. Y como sus discípulos seguimos el ejemplo de Cristo, así como sus mandamientos. Por eso nuestra motivación para la obediencia es el amor. Fíjate, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice una versión. Pero la mayor muestra de amor, entonces, cuando nosotros decimos amar a Dios, es la obediencia. Recuerda, Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, vuelvo y repito, ¿por qué tenemos problemas con obedecer a una persona física? ¿Cómo entonces vamos a obedecer a alguien que no vemos? Y la obediencia es integral. Vamos a ver el otro domingo un caso, por eso te decía, Saúl, no voy a usar el caso de Saúl. El caso de Saúl es dramático, lo conocemos como por irse por sacrificio, si no la obediencia pierde el reinado. 2, dice, la obediencia es un acto de adoración. Primero es, Jesús te llama a la obediencia. Segundo es, la obediencia es el mayor acto de adoración que tú puedes tener. Se nos olvida a veces que por adorar, creyendo que únicamente es a través de la alabanza o la adoración, ese es la mayor manifestación de adoración. Pero mira Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, ofrezca su cuerpo santo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y si bien la Biblia le acentúa un énfasis a la obediencia, es significativo recordar que los creyentes no son justificados, son hechos justos por nuestra obediencia, la obediencia misma de Juan 3:16. Y todos aquellos que declararan su nombre serán salvos.
Somos justos por gracia, no porque lo merezcamos. Estos tiempos en el que probablemente hemos estado en casa con una nueva realidad de estar metidos en casa, adquirimos nuevos hábitos y costumbres. Yo espero que este tema te ponga a pensar un poco. ¿Cómo podemos determinar lo que está por venir? Por medio de la obediencia. Y la obediencia cristiana fluye también en un corazón de gratitud. La manera de obedecer es a través de demostrar tu gratitud que hemos recibido del Señor. Mira lo que dice su palabra también. En otra versión de Romanos 12:1 dice: por eso, queridos hermanos y hermanas, os ruego que entreguéis vuestros cuerpos a Dios por todo lo que ha hecho por vosotros. Que sean un sacrificio vivo y santo del tipo que Él encuentre aceptable. Dice, esta es verdaderamente la manera de adorarle. Tú te puedes imaginar. Dice, esta es la verdadera manera de adorarle. Dice Pablo nos está haciendo esa recordación. La verdadera manera de adorarlo es la obediencia. Y este es tiempo en el que ahora que vamos a ir para un nuevo normal, para una nueva realidad, para una nueva normalidad, como le estoy diciendo yo también, podemos tomarnos un tiempo. ¿Cómo está mi obediencia? Mi obediencia está abriendo esos espacios de bendición. 3, Dios recompensa la obediencia. Si nos damos cuenta, cada vez que leemos en las Escrituras, notamos que Dios bendice y recompensa a todo aquel que es obediente. Vemos Deuteronomio 28, los primeros 14 versículos, si obedecieres mis mandamientos, una larga lista. Y la obediencia trae recompensa sin lugar a dudas. Mira Génesis 22, 18. Génesis 22, 18 nos dice: y por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, todo porque me has obedecido. Dice, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque me has obedecido. Mira el alcance de la obediencia. Ese es el alcance de la obediencia. Por eso Dios recompensa la obediencia. Éxodo 19:5 dice: ahora, si me obedecéis y guardáis mi pacto. Mira, aquí lo que está haciendo Él es dando una promesa sobre el resultado de obedecer, lo que viene. Seréis mi tesoro especial de entre todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Mira lo que produce la obediencia. Dice, si obedeces vas a ser mi tesoro especial. Si obedeces. ¿No será que ahí es donde está la diferencia entre ser multitud, religioso, seguidor e íntimo? Aquel íntimo que ya entendió que tiene que obedecer a Dios en todo. Lucas 11:28, respondió Jesús: pero aún más bienaventurados son todos los que oyen la palabra de Dios y los que lo ponen en práctica. Mira, pero más bienaventurados, dijo Jesús mismo, pero más bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Este es el tiempo. Nunca antes en la historia mía, y puedo decir de la historia reciente, habíamos visto esto tan demandante. Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Mira lo que hemos hecho con mi esposa: 95 noches seguidas. 95 noches seguidas siendo obedientes. Santiago 1, 22, 25 dice: pero no te limites a escuchar la palabra. Mira el énfasis. No te limites. Por eso es que el compromiso es una declaración en el lenguaje que sostienes con acciones. Aquí dice: no te limites a escuchar la palabra de Dios. Debes hacer lo que dice, de lo contrario solo se están engañando a sí mismos. Pero si escuchas la palabra y no obedeces, es como verte a un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si observas cuidadosamente la ley perfecta que te libera, y si haces lo que dice y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por hacerlo. Mira, en medio de la obediencia, todas las bendiciones que hay.
No hay mayor forma de abrir puertas que ser obediente, ser obedientes a Dios. A veces, repito, a veces se nos señala a algunos que hablamos de la obediencia que queremos verla desde otra perspectiva, pero no, es la palabra de Dios. La palabra de Dios la que nos pone a prueba. Punto número 4. La obediencia a Dios prueba nuestro amor. O sea, con la obediencia tú revelas el amor, lo vimos al principio. Tú revelas, la mejor manera de revelar el amor de Dios es a través de tu obediencia. 1 Juan 5, 2 y 3. Mira qué dice 1 Juan 5, 2 y 3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 2 Juan 6. Y esto es amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Mira el énfasis entre amor y obedecer sus mandamientos. El verdadero amor obedece al Padre. Este es el mandamiento, como habéis oído desde el principio, para que andéis en él. A veces nosotros leemos, y yo creo que una de las cosas que 2 Corintios 4:4 nos transmite a nosotros es que el enemigo ciega el entendimiento. Fíjate, ciega el entendimiento. Y si tú ves aquí, la mayoría de bendiciones vienen a través de la obediencia y su reflejo es el amor. ¿No será que algunas de las bendiciones no están llegando porque no hay obediencia? Y no será que la expresión de amor a todos aquellos que nos rodean tiene que ver con la obediencia. Punto 5. La obediencia a Dios demuestra nuestra fe. Si yo tengo fe, y la fe dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es la obediencia a Dios demuestra la fe y yo lo voy a entender a través de la palabra de Dios. Mira 1 Juan 2, 3, 6. Dice, estamos completamente seguros de que lo conocemos sabiendo que estamos obedeciendo sus mandamientos. Si alguien dice, conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, esa persona es un mentiroso y no está viviendo en la verdad. Pero aquellos que obedecen la palabra de Dios verdaderamente muestran cuán completamente lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Aquellos que dicen que viven en Dios deben vivir sus vidas como Jesús lo hizo. Mira nuevamente aquí. Dice, compromiso, declaración en el lenguaje que sostengo con acciones. Si tú dices que crees a Dios, la manera de manifestarlo es la obediencia. La obediencia a sus mandamientos. La obediencia a sus mandamientos es una buena manera que nosotros entendamos también como lo pide. Es nosotros debemos ser el mejor sacrificio que Él puede esperar. Y no se imaginan ustedes, la mejor expresión es la obediencia. Recuerda, nosotros queremos llegar a lo que está por venir mejor de lo que estamos ahora. Y el que siembra ahora va a cosechar más después. Pongámoslo más, ¿cómo podría decir? Más delicado. Si siembras en escasez, vas a tener mucho después. Y alguno me va a decir, pero ¿usted cómo le viene a pedir a la gente ahora? ¿Sabes por qué? Porque la mayor manifestación de obediencia es como la viuda. La viuda dio, imagínate, tenía 2 blancas. ¿Hubiera sido válido que diera una? ¿Hubiera sido válido que diera una? Sí, porque era el 50%. Pero ella lo dio todo. Ella lo dio todo y llamó la atención de Jesús. Te pregunto, ¿cómo en este tiempo estás llamando la atención de Jesús para que lo que está por venir esté determinado por eso? Pregúntate, este es el tiempo en el que nos preguntemos, ¿lo que está por venir lo puedo determinar yo? Sí. Una manera es por medio de la obediencia. 6, la obediencia es el mejor sacrificio. Recuérdate, siempre que el pueblo de Israel hacía y pasaba algo, ofrecían sacrificio. Eliseo, cuando es llamado por Elías, ¿qué es lo que hace? Despedirse de los padres y ofrecer un sacrificio. La mejor manera
de manifestar la obediencia es que sea un sacrificio a Dios. 1 Samuel 15, 22 y 23, que nos dice: Samuel le respondió: ¿qué es más agradable a Yahvé, a Jehová, tus holocaustos y tus sacrificios o tu obediencia a su voz? Por eso le dije, vamos a ver a alguien, un personaje, para ejemplificar esto, y no quería hablar de Saúl, pero aquí está. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan, eso fue durísimo. La rebelión, fíjate, ¿a qué le está llamando rebelión? A no haber hecho caso, a no haber sido obediente. Él le había dado un mandato. Y le dice, la rebelión es tan pecaminosa como la brujería y la terquedad tan mala como adorar ídolos. Por cuanto desechaste la orden de Jehová, Él os ha desechado como rey. Duro. Tú te puedes imaginar por qué él perdió el reinado. Te hago otra pregunta. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Merecía entrar a la tierra prometida? Uno puede, en base al ejemplo de Moisés, uno puede decir, Dios no es misericordioso. Pero Dios fue muy claro, le dijo, toca la piedra. Y él la golpeó. Pequeño detalle que quedó registrado en la palabra para hacernos ver que la obediencia va a determinar lo que está por venir para ti. Sí, en este tiempo hay que hablar de esperanza, de amor, todo lo que la gente necesita oír, pero también la gente tiene que oír lo que la palabra de Dios dice, y eso es algo que nos cuesta. No me preguntes por qué el Señor me puso a hablar de obediencia el primer mensaje para arrancar el 8º año de mi iglesia. Probablemente necesitamos escuchar de obediencia en este nuevo año. Quiero hacer una reflexión final para cerrar este tema. Mira, el mejor acto y demostración de amor y gratitud es obedecer la palabra de vida que nos ofrece Jesús. O sea, muchos decimos, sí, yo te quiero servir, yo te acepto, pero la mejor revelación de eso es que nosotros obedezcamos. No tomes decisiones sin consultar al Padre, y eso, ¿por qué? Porque eso traerá graves consecuencias, y recuerda que se trata de hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Pregúntale a Él siempre que vas a hacer algo. Pregúntale cómo reaccionaría. Por testimonio propio yo te aconsejo, no existe nada más satisfactorio, mira, nada más satisfactorio y que te llene de paz saber que estás en el lugar correcto porque tu Padre Celestial ya me lo había predestinado a mí y a mi esposa. Nosotros venimos hilando fino y decimos, ahora sabemos por qué estamos aquí en Washington. Sabemos por qué tuvimos esta preparación que tuvimos. Este era el tiempo. Y para esto el Señor nos había traído. Para este tiempo. Un tiempo histórico. Tiempo histórico que lo va a quedar escrito. Un tiempo histórico donde también está floreciendo el tema de la reconciliación. De que nos veamos de igual a igual. De igual a igual. Nadie mayor ni menor. De igual a igual. Y que ni uno ni otro se pueda creer más o menor o aprovecharse uno del otro, porque de ambas situaciones podemos ver. En este tiempo la reconciliación es la que debe atravesar todas nuestras acciones, y para nuestra nación este es tiempo de reconciliación. Este es tiempo en el que nosotros nos olvidemos de una u otra cosa en cuanto a las culpas. Es la reconciliación la que nos tiene que hacer ver con amor, por encima. Sí, hay justicia, pero la justicia también está muy bien establecida, la de Dios y la de los hombres, no hay más. Aquellos que quieren hacer justicia por su cuenta, no está mal, está mal. Tenemos que
saber cómo lo hacemos. Por eso no tenemos que tomar el control de nosotros. No tenemos que tomar el control nosotros, es ir a la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Y permíteme, 3 cosas. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? La obediencia para el cristiano debe estar por encima de todo y primero que todo la voluntad de Dios. Obedecerle a Dios también demuestra nuestra confianza absoluta en Él, aparte de las 6 cosas que vimos. Una confianza absoluta y de esta forma agradamos a sus ojos y tenemos paz. La obediencia también es una muestra, una prueba de nuestra fidelidad, un reflejo de nuestro amor por Él, un reflejo de nuestro amor por Él. Y yo sumo una frase antes de hacerte una invitación para que este día podamos hacer de este primer día el resto de nuestras vidas. La obediencia trae bendiciones, ya lo vimos, pero la obediencia con exactitud trae milagros. Lo voy a repetir. La obediencia trae bendiciones, pero la obediencia con exactitud trae milagros. Y este es el primer día del resto de tu vida. Si tú me estás viendo y no le has abierto tu corazón al Señor, esta es una buena oportunidad de abrirle tu corazón, de si has sentido mucha incertidumbre, mucho miedo, no tienes paz en este tiempo, este es el momento de saber que es Jesús el que te la da, que Él vino a morir por ti. Y yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Padre Santo, gracias por venir a morir conmigo y abro mi corazón para entregarte mi vida. Hoy declaro que estoy pasando de muerte a vida y que tú estás siendo la prioridad número 1, que yo voy a ser un testimonio de lo que vas a ir haciendo cada vez en mi vida para que otros puedan alcanzar esa paz. Gracias, Señor, gracias porque tu sacrificio me permite a mí tener una certeza y una convicción que mi vida tiene después de la muerte. Te alabo y te bendigo por ese sacrificio. Amén y amén.